El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. La historia se ha preservado con la ayuda de objetos y materiales, cuya existencia se considera la principal fuente de afirmaciones que surgen en torno a temas de una época determinada. Sin ellos, la historia sería difícil de describir, incitando a posibles teorías que hoy en día, es común observarlos en temas donde se suscitan ideas con pocas pruebas confiables. Muchos de estos objetos se han perdido en guerras o simplemente fueron enterrados y olvidados en alguna parte. Se cree que unos se encuentran en el mercado negro, en alguna colección privada, o han sido destruidos por completo. En este vídeo verás, los 10 objetos que aún, hoy en día, siguen sin encontrarse. Veámoslos. La patente de los hermanos Wright. La seguridad es estricta en los almacenes antropológicos más importantes del mundo. Sin embargo, esto no ha impedido que los ladrones experimentados consigan tener en sus manos piezas de valor incalculable. Los documentos de patentes que describen en detalle el concepto de Wilbur y Orville Wright fueron robados por una persona desconocida sin que fuera notada su presencia. No fue sino hasta el año 2003 donde se descubrió que habían desaparecido, y desde entonces, nadie ha sido capaz de detener a los culpables. Hasta que alguien intente subastar los bocetos originales dibujados a mano del primer avión con motor fabricado en la historia, nunca sabremos la ubicación donde se hallan las patentes en este momento. Tantomee Kunimitsu. En Japón, es común que las familias tengan en su posesión propiedades culturales que son pasadas como objetos de herencia. De acuerdo con la Agencia de Asuntos Culturales de Japón, 109 artículos marcados como tesoros nacionales o artefactos importantes, han desaparecido de una colección. La investigación dedujo que los propietarios de 31 artículos se habían movido y sus nuevas direcciones eran desconocidas. Las piezas podrían ser mantenidas por propietarios privados, lo que hace imposible para la agencia realizar un seguimiento de su paradero. De los elementos en la lista, 52 espadas, 17 esculturas y 10 pinturas no se han podido localizar. En la colección falta una espada de tanto del siglo XIII nombrada como Kunimitsu. El propietario de esta pieza murió hace 20 años, pero la agencia no fue notificada cuando el tema se convirtió en una herencia altamente valorada. La ciudad de Paititi. Muchas leyendas rodean a esta ciudad perdida al este de los Andes, escondida en alguna selva tropical al sureste de Perú y suroeste de Brasil. Se dice que es el lugar donde los antiguos incas almacenaban su oro debido a la presencia de los europeos merodeadores. Debido a su ubicación y relatividad, poco a poco la ciudad se convirtió en sinónimo de la mítica El Dorado. Ambas ciudades míticas donde un explorador con suerte podría encontrar riquezas sin fin. En Bolivia, muchos exploradores españoles la buscaron y llegaron a toparse con cantidades de oro. Pero no era lo que se describía según la leyenda del Paititi. Se sugiere que sus riquezas se encuentran probablemente en las selvas montañosas del sureste peruano, en la zona de Madre de Dios y Pantiacoya. Aún así, se rumorea que la ciudad ya había sido saqueada anteriormente. Aunque se han hecho muchas exploraciones en la selva y asentamientos cercanos, la mina de oro aún no ha sido encontrada. El collar Patiala. El collar era un elemento de rara belleza, diseñado por la casa de Cartier en 1928. Este regalo hecho para Sir Maharaja Bhupinder Singh tenía 5 filas de cadenas de platino adornado con 2.930 diamantes. Tenía incrustaciones de rubíes birmanos entre otras joyas, siendo el 7º diamante más grande del mundo, teniendo el diamante de Beers, cuyo tamaño es aproximadamente al de una pelota de golf. El collar se encontraba en buen estado, hasta que desapareció en 1948. El collar en sí fue recuperado por un representante de la casa Cartier en Londres 50 años después, pero le faltaban sus impresionantes joyas. Cartier restauró el collar de la mejor manera posible, utilizando otras joyas de menor costo.
Se cree que el original tendría un valor de 20 a 30 millones de dólares actualmente. El barco de caoba. Cuando un barco se hunde a millas de la costa, es muy difícil para los investigadores llegar a encontrarlo al fondo del océano. Puede tomar décadas e incluso siglos para encontrar los restos del naufragio. Sin embargo, el barco de caoba es una historia diferente. No era en el fondo del mar, ni siquiera en el océano. De hecho, se encontraba debajo de las dunas de arena en el suroeste de Victoria, en Australia. La legendaria nave era de madera oscura, probablemente de caoba. Se dice que se hundió en una misión secreta portuguesa para explorar Australia en 1522. El naufragio fue supuestamente descubierto casi 350 años más tarde, en 1847, antes de que la gente perdiera la pista por completo. En 1922 el gobierno del estado de Victoria ofreció una recompensa de $250.000 a quien pudiera localizar los restos del naufragio. Sin señales de alguna prueba, la oferta fue finalmente retirada en 1933. Si la historia fuera cierta, el Capitán Cook, cuya nave fue el primer barco europeo en llegar a Australia, no sería la primera nave en tocar tierra a la isla remota. La cámara de ámbar. Los saqueos eran un acto que sucedía constantemente en tiempos de guerra. La cámara de ámbar era una lujosa habitación del zar de Rusia que consistía en paneles de distintos tamaños, además de zócalos y muebles formados por miles de astillas de ámbar con un valor 12 veces superior al oro, llegándola a considerar como la octava maravilla del mundo. En la Segunda Guerra Mundial las tropas nazis invadieron la Unión Soviética en 1941, llegando hasta Tsarskoye Selo en San Petersburgo, lugar donde se situaba la cámara. Los alemanes desmantelaron más de 6.000 kilos de ámbar y la trasladaron hasta un castillo en la localidad de Königsberg, actualmente la región rusa de Kaliningrado. Al fin de la guerra, el salón desapareció misteriosamente, creando cantidad de rumores por parte de investigadores. Uno de ellos sostiene que la cámara fue destruida durante la guerra, posiblemente cuando se incendió el castillo de Königsberg. Al paso del tiempo se han encontrado restos de la cámara, entre ellos el hallazgo en Múnich de un conjunto de cuadros de famosos pintores, entre ellos Picasso y Chagall. Las joyas de la corona del rey John. Las joyas de la corona de Inglaterra son consideradas por muchos como el conjunto más impresionante de joyas preciosas en existencia. Fue usada en las ceremonias de coronación, y se mantenían bajo fuertes medidas de seguridad en la Torre de Londres. El conjunto se compone de una corona, un cetro, y varios otros adornos valiosos. Las joyas de la corona fueron sustituidas, robadas, y destruidas en varias ocasiones. Un percance involucró al rey John, que en 1216 trató de cruzar Wash, una bahía en Lincolnshire. John viajó desde Spalding, en Lincolnshire, hasta Bishop's Lynn, en Norfolk. Debido a un percance, decidió regresar. Mientras tomaba la ruta más larga en Wisbech, envió su tren de equipaje a lo largo de la calzada y el vado a través de Wellstream. Pero calculó mal la marea y perdió su equipaje en el mar. Y es que en su equipaje, se encontraban las joyas de la corona. La zona del incidente se supone por lo general que está cerca del puente Sutton, en el río Nene. La zona es extremadamente peligrosa debido a las mareas rápidas y aguas fangosas. Aún así, los cazadores de tesoros acuden cada año para vivir el suceso. El escondite de Gutschetschulz. El crimen organizado es una actividad rodeada por cantidad de mitos. Aunque existen muchas hazañas de mafias alrededor del mundo, probablemente la de Arthur Fleckenheimer, mejor conocido como Dutch Schultz, es la más famosa. En Nueva York, Schultz acumuló un imperio valorado en 20 millones al año. Acosado constantemente por evasión de impuestos, hizo lo que varios no pensaban hacer. Metió su fortuna en una caja de metal y la enterró en las montañas de Catskill. Con la intención de recuperar la fortuna una vez que las cosas se enfriaran, el holandés mantenía la ubicación de su fortuna en secreto.
Finalmente, fue absuelto de sus crímenes y se dispuso a cambiar su imagen. Pero fue asesinado poco después, durante una reunión en un restaurante local. Debido a la falta de pruebas y a los gastos por la localización del tesoro, la atención se ha alejado en los últimos años. Probablemente, las millones de ganancias de Schultz están esperando ser descubiertas en el norte de Nueva York. Los Dutchman. Esta historia se considera como un cuento infantil, sin embargo, unos han arriesgado su vida en busca de este tesoro. Se rumorea que la mina de oro fue descubierta en la década de 1840 en las montañas Superstición del centro de Arizona. Una familia trabajó en la mina y enviaba el oro a México, hasta que un grupo de apaches los mató. Solo 1 o 2 pudieron sobrevivir, y huyeron a México. La leyenda creció, y mucha gente decía tener mapas o conocer la ubicación de la mina. Pero no pudieron comprobarlo antes de reclamar el oro. En la década de 1870, un inmigrante alemán llamado Jacob Dutch-Walsh decía haber redescubierto la mina con ayuda de un descendiente de la familia original. Delicado de su salud pero aún consciente de la posible expedición, el holandés describió la ubicación a Julia Thomas, una vecina de la zona de Phoenix que se hizo cargo de él en 1891. Ella era incapaz de localizar la mina con la información que se le proporcionó. Y aunque muchos lo han intentado, nadie ha sido capaz de verificar su existencia o localizar el oro desaparecido. Y por último, uno que marcó el fin de una época recordada por varias generaciones a lo largo de la historia. Los planos de la bomba atómica. Un conjunto de mapas muy importante desapareció de los archivos nacionales. Las 2 hojas de papel, con fecha de junio de 1945, fueron creados por el Cuerpo Aéreo del Ejército para planificar un ataque con bombas coordenadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Mostrando la fotografía aérea de la región con puntos estratégicos trazados, estos artefactos desaparecidos son un recordatorio de una de las épocas más oscuras en la historia del mundo. Nadie está seguro de los elementos que se perdieron. Tampoco se sabe cómo el ladrón adquirió los documentos y la cesión de los mismos. Lo que se sabe es que las grabaciones de audio de los archivos también estaban siendo robados por un ex empleado que había planeado venderlas en eBay. Además de los objetos mencionados, se han registrado más objetos perdidos muy valiosos a lo largo de la historia. Y que debido a la poca información sobre los mismos, muchos han sido olvidados o tomados en sí como objetos que ya han sido descubiertos o destruidos anteriormente. Espero que les haya gustado el vídeo. Puedes compartirlo y dejar un like azul. También puedes comentar el objeto que te haya parecido el más interesante. Puedes suscribirte para ver más vídeos de este tipo. Muchas gracias por su visita y también por compartir el vídeo. Los veré en el siguiente vídeo. Hasta pronto.